Buenos días, mi nombre es Santiago Cuba, yo soy profesor adjunto de la Clínica Quirúrgica B del Hospital de Clínicas. Me toca el tema de pancreatitis aguda. De material de estudio, ustedes tienen un montón de lugares o textos para estudiar. Recomiendo el relato oficial de la página de la Sociedad de Cirugía del Uruguay, el libro de la emergencia también, el cual yo lo escribí, el capítulo de pancreatitis, y hay un montón de artículos, más que nada a partir del 2012 con la nueva nomenclatura de pancreatitis aguda. También está el material, lógicamente, de lo que hicieron las clínicas quirúrgicas. Empezando por la definición, decimos que la pancreatitis es un proceso inflamatorio agudo del páncreas, reversible, con compromiso variable de otros tejidos regionales o de órganos remotos. Ya en 1889, Fitz resalta este hecho como un órgano retroperitoneal puede repercutir sobre diferentes órganos distales a el órgano principal o que ha desarrollado el proceso inflamatorio. En cuanto a la importancia de la patología, es una enfermedad frecuente con una incidencia de 25 en 100.000 habitantes en nuestro medio. Generalmente presenta un curso leve y es autolimitada. Generalmente la internación en esta pancreatitis leve no sobrepasa la semana, pero existe un porcentaje de casos que pueden desarrollar complicaciones y ser potencialmente fatal la enfermedad. En un trabajo realizado por nuestro grupo, la pancreatitis aguda ocupa el quinto lugar como ingresos por patología quirúrgica en el departamento de la emergencia. En cuanto a la etiología, tenemos tres grandes etiologías y la más frecuente por lejos es la enfermedad litiásica, la litiasis vesicular, que hay una migración calculosa hacia la vía biliar principal con el compromiso del páncreas y la pancreatitis consecuente. Si ustedes observan, en primer lugar tenemos la pancreatitis litiásica, en segundo lugar la pancreatitis alcohólica y en tercer lugar la pancreatitis post-papilotomía con la angioscópica retrógrada. Si ustedes comparan con series de otras regiones, por ejemplo en Asia, ustedes van a ver que la pancreatitis alcohólica ocupa el 43% de los casos, a diferencia la litiásica el 30%. En nuestro medio el 75% de las pancreatitis son litiásicas, el 12% alcohólicas y hay un 3% post-papilotomía endoscópica retrógrada. Si vamos a la patogenia, las dos más frecuentes, la biliar y la alcohólica hay una noxa que irrita o daña la célula acinar del páncreas, y la pancreatitis biliar existen diferentes teorías, pero todo se debe a una migración de la litiasis de pequeño y mediano tamaño a través del cístico, eso habita el hepatocolédoco y genera una alteración de la evacuación del flujo biliar hacia el duodeno con la consecuente inflamación del páncreas. Existen estas tres teorías. Una es el reflujo biliar hacia el ducto pancreático con la activación consecuente de las enzimas pancreáticas. La B es la obstrucción del Wirsung con una hipertensión canalicular del ducto biliar pancreático y la consecuente activación intracelular de las enzimas. Y la tercera teoría es el reflujo del duodeno hacia el páncreas de enzimas ya activadas del duodeno y con la consecuente pancreatitis. Independientemente de la noxa que genera este proceso, hay una vía final común que es la activación intracelular de enzimas proteolíticas con una autodigestión pancreática. Hay una liberación de enzimas activadas al intersticio por un aumento de la permeabilidad de la microcirculación del páncreas. Comienza primero un periodo luego de esa activación intracelular. Hay un estado hipermetabólico o hiperinflamatorio con un CIRS generalmente frecuente en la pancreatitis moderada y severa. Hay un aumento de la frecuencia respiratoria, un aumento de la frecuencia cardíaca y hay un proceso que más o menos dura entre 3 y 4 semanas donde hay una inflamación aumentada.
Ahí es el primer pico de mortalidad, que es cuando existe la disfunción temprana, disfunción multiorgánica temprana. El segundo pico de mortalidad se da a este nivel y es luego de la cuarta semana, cuando las colecciones y las complicaciones locorregionales o las complicaciones sistémicas tienen un segundo proceso, que es la sobreinfección de las mismas. Ahí generalmente el paciente, luego de la cuarta semana, tiene un problema infeccioso asociado, por eso es que está acá el cartel de sepsis. Ahí aparece la sepsis por sobreinfección de las complicaciones locorregionales. Ahora vamos a pasar un poquito al diagnóstico. Esto es lo importante para nosotros, para los clínicos. El diagnóstico de pancreatitis aguda, necesitamos 2 de 3 pilares. El pilar clínico, el dolor, el valor de la amilasa y el valor o la imagen. En cuanto al dolor, es el elemento característico de la clínica de las pancreatitis agudas. Es un dolor generalmente intenso, 9 en 10 o 10 en 10, que requiere opiáceos para calmarlo. Es un dolor localizado en el epigastrio, con irradiación de hipocondrio derecho, pero más que nada hipocondrio izquierdo. Es lo que se llama el dolor en barra o el dolor en cinturón. Esos elementos son característicos de la pancreatitis aguda. Muchas veces, más del 90% de los casos, se acompañan de algún elemento digestivo como náuseas o vómitos. Con el dolor tenemos también, para hacer el diagnóstico, el valor de la amilasa. La amilasa sérica, que tiene un pico o un tiempo medio de más o menos 12 horas. El pico máximo es a las 12 horas de iniciado el episodio de pancreatitis aguda. Y dura aproximadamente, se mantiene elevada entre 3 como máximo 4 días. El valor de la amilasa sérica comienza antes a elevarse y dura un poco más, por eso es que se utiliza a veces en los pacientes o en los lugares donde, en los pacientes que tienen pancreatitis evolucionadas. La imagen es otro elemento diagnóstico. Se puede utilizar tanto la ecografía como la tomografía. Esta segunda es la prueba imagenológica por excelencia para valorar el páncreas. Luego la vamos a desarrollar mejor. Cosas a destacar de la clínica y de la anamnesis y del examen físico. Como ya dijimos, el dolor, hay que hacer el Atiliev. Aparición tipo generalmente se asocia después de una ingesta de comida. Tiene un dolor que empieza en epigástrico y se puede irradiar en ambos hipocondrios derecho e izquierdo, fundamentalmente izquierdo. El dolor en barra o el dolor en cinturón, como ya dijimos. Como elemento acompañante generalmente tiene náuseas o vómitos. Es fundamental en la anamnesis preguntar los antecedentes de la enfermedad actual, saber si tiene antecedentes de sufrimiento biliar accesorio, es decir, cólicos hepáticos, eso planteando una etiología posible de la pancreatitis. Acuérdense de la mnemotecnia CIATIC, cólicos, ictericia, alcohol, tóxicos, infecciones y quistidático. Más que nada lo que interesa es si tiene historia de cólicos hepáticos, si se ha hecho ecografías previas que mostraban litiasis vesicular. Y la ingesta de alcohol también es importante, porque la segunda causa o la segunda etiología de la pancreatitis aguda es de causa alcohólica. Cuando pasamos al examen físico del paciente con una pancreatitis aguda, hay que valorar fundamentalmente la presencia de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Hay que palparle el pulso al paciente a ver si tiene una taquicardia, si está polipneico. Lógicamente, valorar clínicamente si hay algún elemento de disfunción orgánica, una anuria o alguna alteración del sensorio o que esté hemodinámicamente inestable también. Son todos elementos clínicos que van a traducir indirectamente una disfunción orgánica, que eso se ve en un porcentaje menor al inicio de la pancreatitis. Son las pancreatitis severas o graves. Otro elemento del examen físico que a veces se ve, menos del 3%, es el signo de Kuller y Turner, que es una equimosis, tanto a nivel periumbilical como de flancos, que traduce una pancreatitis necrótica. Son generalmente cuadros
de extrema gravedad. Dentro del examen físico es importante también valorar la presencia de ictericia o elementos pigmentarios, porque las pancreatitis pueden estar asociadas a elementos de obstrucción biliar. Y eso es un dato importante tanto en el punto de vista del diagnóstico clínico inicial como para la terapéutica. Otro elemento a valorar es la ocupación pleural izquierda, porque las pancreatitis moderadamente severas o severas pueden asociar un derrame pleural fundamentalmente izquierdo, así como un ilio regional por una parálisis del músculo liso gastrointestinal. De la paraclínica resalto, generalmente se solicitan rutinas, el valor de la amilasa como elemento diagnóstico, un hepatograma para ver si existe alguna alteración del funcional hepático, fundamentalmente el patrón obstructivo, y una crasis. De la imagen, la ecografía siempre es el primer estudio no invasivo que se solicita a los cuadros biliopancreáticos. Es fundamental para valorar la vía biliar accesoria y valorar la etiología de la pancreatitis. El hecho de tener una litiasis vesicular en un paciente con una pancreatitis aguda me condiciona ya, o por lo menos me permite hacer el diagnóstico etiológico de que es una pancreatitis litiásica. También valora la vía biliar principal y otros elementos, también puede ver elementos indirectos de la pancreatitis, pero el estudio fundamental es la tomografía. La tomografía tiene elementos característicos imagenológicos que me pueden confirmar el diagnóstico de pancreatitis, como es el ensanchamiento del páncreas o el hecho de perder los bordes nítidos que tiene el páncreas, quedan como unos bordes irregulares y no bien definidos. Otro elemento característico es el engrosamiento de la fascia de Gerota o la fascia pararrenal izquierda, la presencia de un derrame pleural izquierdo y líquido peripancreático. Una vez hechos los diagnósticos clínicos, hay que empezar a ordenar y definir qué tipo de pancreatitis estamos. Estamos frente a una pancreatitis edematosa o necrotizante. Como su nombre lo indica, la edematosa, no hay necrosis del tejido pancreático, hay un edema intraglandular y periglandular, sin alteración de la vascularización del parénquima. Sin embargo, la pancreatitis necrotizante, que es el 10% en volumen de todas las pancreatitis, hay una verdadera necrosis del páncreas, hay un infarto del tejido pancreático. Lógicamente que las necrótico-hemorrágicas que se llamaban antes o necrotizantes actualmente tienen un peor pronóstico. Luego de decir el tipo de pancreatitis aguda, hay que definir la severidad de la misma. Esto es importante para el manejo clínico. Hay una nueva clasificación a partir del año 2012 que la define como leve, moderada o severa o grave también le dicen. La leve no tiene falla orgánica, no tiene complicaciones locales y no tiene complicaciones sistémicas. Es la que generalmente vemos en la clínica. Son esos pacientes que tienen un dolor, se les suspende la vía oral, a los 2 días ya no tienen un dolor espontáneo ni de la palpación, se comienza la vía oral y luego, antes del alta, si son pancreatitis de origen litiásico, se hace la colecistectomía con exploración de vía biliar y se van de alta a la semana sin la vesícula. La pancreatitis moderadamente severa generalmente tiene una falla orgánica transitoria, que como límite se pone las 48 horas. O tiene una complicación local o sistémica. Luego vamos a ver cuáles son las complicaciones locales de la pancreatitis aguda. Y la pancreatitis severa, que es la grave y en la que su incidencia es más baja, tiene una falla orgánica persistente, es decir, que se mantiene pese a la reposición y al tratamiento de la falla por más de 48 horas. Estos son los dos elementos que siempre tenemos en cuenta para definir la severidad de la pancreatitis aguda. Una es si presenta o no complicaciones locorregionales y otra es si tiene o no alguna falla multiorgánica o falla en algún órgano, ya sea respiratorio, renal, cardiovascular, etcétera, etcétera. Esto es lo que se llama el score de Marshall, que es muy utilizado para
definir la disfunción orgánica. Dentro de las complicaciones locorregionales, acá tengo el esquemita que muestra las pancreatitis pueden ser edematosas o necrotizantes. Cuando una pancreatitis edematosa desarrolla complicaciones locorregionales, lo va a hacer como una colección líquida aguda, CLA, colección líquida aguda. O puede ser edematosa sin colecciones. Las colecciones líquidas agudas, en un menor porcentaje de los casos, desarrollan un pseudoquiste, eso es menos del 5% de los casos. La gran mayoría de las colecciones líquidas agudas se reabsorben solas. Algunas, las que se sobreinfectan, hay que hacer un tratamiento invasivo, pero la gran mayoría tiene una reabsorción lenta pero espontánea. Las pancreatitis aguda necrotizante, su complicación se define como la necrosis pancreática aguda. Y esa necrosis pancreática aguda, luego de las 4 semanas, desarrolla una pseudocápsula y se denomina WON o necrosis encapsulada. Es la complicación locorregional evolutiva de la necrosis pancreática aguda. Estos son ejemplos de complicaciones precoces. A la izquierda nuestro tenemos una imagen, ¿tá?, que impresiona ser líquido rodeando el duodeno. ¿Tá? Esta es la imagen típica de las colecciones líquidas agudas. Hay un contenido homogéneo en un espacio que queda limitado por las fascias anatómicas normales del organismo. ¿Tá? Eso es una colección líquida aguda. Generalmente aparecen en el sector peripancreático, rodeando el páncreas. Y esta es la otra complicación que surge de las pancreatitis necrotizantes, que es la necrosis pancreática aguda. Acá ya en el área de el páncreas o en los sectores peripancreáticos hay un tejido heterogéneo, no es homogéneo a diferencia de este otro, heterogéneo, ¿tá?, que me traduce un componente líquido y sólido. Hay una necrosis del parénquima, como dijimos. Este es un ejemplo típico de la colección líquida aguda. Ven perfectamente cómo se dibuja el páncreas y ven el líquido peripancreático rodeándolo. Es una colección homogénea que se ubica dentro de los tejidos normales del organismo, dentro de las fascias, quise decir. La necrosis pancreática aguda puede ser una necrosis intraglandular del parénquima exclusivamente, periglandular o peripancreática o mixta, tanto del parénquima pancreático como del tejido peripancreático. Estos son ejemplos tomográficos, intraglandular y periglandular. Ahora paso al tratamiento. El tratamiento me gustó dividirlo en 3 grandes grupos, dependiendo de la severidad de la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda leve, la moderadamente severa y la grave. La leve es la que vemos casi todos los días durante las internaciones que cursamos en la clínica. La clínica es dolor intenso en barra, vómitos, ¿tá? Se le saca un test de la amilasa y multiplica por 3 el valor normal de la amilasa en suero. Ya con esos 2 pilares ya tengo el diagnóstico: dolor característico y valor de amilasa por 3. Lógicamente que generalmente le hacemos una ecografía para valorar la etiología y muestra litiasis vesicular múltiple. En ese caso, cuando la clínica es típica y tengo 2 pilares diagnósticos, no es necesario inclusive pedir hasta una tomografía. Hay algunos que la piden sistemáticamente, otros con ese pilar clínico del dolor y el valor de la amilasa pueden no necesitar de una tomografía. Esos pacientes ingresan a sala, se les suspende la vía oral, se da un suero. No se tiene por qué dar antibióticos, generalmente no se asocia antibiótico a no ser que tenga obstrucción biliar.
Y esos pacientes, cuando evolucionan favorablemente, a los 2 días ya no tienen dolor, y no tienen dolor tampoco a la palpación de epigastrio. Se le puede empezar a probar tolerancia vía oral. Y antes del alta se sugiere hacer la colecistectomía laparoscópica, es decir, erradicar el órgano donde está la litiasis vesicular provocadora de la pancreatitis aguda, y siempre en el intraoperatorio se hace una certificación de la que vía biliar principal esté libre y expedita de cálculo, por eso se hace la colangiografía intraoperatoria, que se llama. Eso es casi el 80 o 90% de las pancreatitis que vemos. Pancreatitis aguda leve, y generalmente son litiásicas. El segundo grupo son las pancreatitis moderadamente severas. Ahí ya el cuadro es diferente. Generalmente presentan un CIRS, una taquicardia, una polipnea. Esos pacientes van generalmente a cuidado intermedio. La gran mayoría, por no decir la totalidad, en algún momento reciben o se les hace una tomografía, y estos pacientes tienen una estadía más prolongada en el hospital. En la evolución de esta pancreatitis moderadamente severa, muchas veces se necesitan algún procedimiento diagnóstico terapéutico, como puede ser la endoscopía o el drenaje percutáneo. Y la oportunidad de la colecistectomía en las pancreatitis litiásicas es discutible, pero generalmente se posterga en el tiempo. La mayoría de los autores la realizan luego de las 6 semanas del episodio, o una vez descartadas las complicaciones locorregionales, más o menos luego del mes y medio. Las pancreatitis aguda grave, que es el grupo que vemos menos frecuente, son cuadros extremadamente graves que generalmente van a CTI y ya de inicio presentan una disfunción orgánica. También las pancreatitis graves, como ya dije anteriormente, hay un segundo pico de mortalidad. Una pancreatitis moderadamente severa puede transformarse en grave cuando hay una sobreinfección de una necrosis, y ahí empiezan las disfunciones orgánicas, y ahí ya se la cataloga como grave y la mortalidad asciende radicalmente. Cualquiera de las 3 pancreatitis de diferente severidad tiene un tratamiento inicialmente médico que consiste en el reposo digestivo, en una buena analgesia. Como ya dije anteriormente, el dolor siempre es intenso, por lo cual muchas veces requerimos de opiáceos. Un soporte de las funciones vitales, eso es fundamental. Mejorar la hemodinamia, mejorar la función renal, etcétera, etcétera. Siendo la hidratación un elemento fundamental. Acuérdense que hay una vasoconstricción y una alteración de la microcirculación, y eso puede alterar o aumentar las disfunciones orgánicas. Por eso la hidratación y la hipervolemia es un elemento pilar, un elemento capital para el diagnóstico. El tratamiento es inicialmente médico, eventualmente va a requerir de algún drenaje o endoscopía. ¿Cuándo? Cuando existen complicaciones locorregionales. ¿Cuál es el rol del cirujano o de la cirugía en el tratamiento de esta patología? Bueno, como la gran mayoría de las pancreatitis son de etiología biliar o litiásica, hay que tratar el polo biliar. Generalmente la oportunidad va a depender de la severidad de la pancreatitis aguda. Las pancreatitis agudas leves, generalmente a la semana se encuentran clínicamente bien, sin dolor, y se puede realizar previo al alta la colecistectomía con exploración de vía biliar. Ya las pancreatitis moderadamente severas y las graves, hay que postergar ese tratamiento del polo biliar. Otro rol del cirujano en las complicaciones, en la pancreatitis aguda son las complicaciones. Y este tema ha cambiado radicalmente en este último tiempo, en esta última década. Antes se hacían abordajes amplios, se hacían cirugías de necrosectomías con una alta morbimortalidad. Y ahora, en estos últimos 10, 15 años, hay un abordaje mini invasivo más marcado,
Es lo que se llama el step-up approach o el tratamiento escalonado de las diferentes complicaciones de la pancreatitis aguda. Por último, y antes de terminar, les voy a mostrar un caso clínico de un paciente que actualmente tenemos internado en el Hospital de Clínicas. Un paciente muy interesante. Es un paciente que el 16 de marzo consulta por un dolor epigástrico intenso con vómitos. 29 años, hombre sano. Una amilasa de 300 y una frecuencia cardíaca dentro de los parámetros normales. La tomografía ve una alteración de la fascia prerrenal izquierda y un ensanchamiento de más que nada el cuerpo y la cola del páncreas. Entonces ingresa a la sala de cirugía con el diagnóstico de pancreatitis leve, porque no tenía ni siquiera complicación locorregional ni sistémica, en un paciente sin CIRS, que a los 2 días estaba asintomático, pero la ecografía no mostraba una litiasis vesicular. Entonces, por eso es que le puse leve, posiblemente liquidásica. El paciente, como se le solicitó una colangioresonancia y ella se hacía como a los 10, 15 días, se va de alta. Sin embargo, el 12 de abril reconsulta en la puerta de emergencia por un dolor en barra y vómitos, sin obstrucción biliar. Ahora el cuadro ya era diferente porque el paciente tenía 120 de frecuencia cardíaca con una amilasa de 1100 y una tomografía que ya mostraba unos elementos de hipodensidad a nivel cefalopancreático sugestivos de una necrosis pancreática. Ya por presentar una complicación locorregional, ya la definimos como moderadamente severa. Este paciente, el 28 de abril, presentaba un CIRS mantenido, ingresó a CTI, nunca estuvo intubado, pero sí mantenía un CIRS, una respuesta inflamatoria sistémica. Comenzó con una intolerancia digestiva alta, con náuseas y vómitos, no toleraba la comida, y más o menos a la segunda, tercera semana empieza a tener picos febriles. Se comienza con antibiótico intravenoso y se coloca una sonda nasoyeyunal para alimentación por vía enteral. El 7 de mayo persiste con picos febriles, arriba de 38, y se ve en la tomografía como esa necrosis cefalopancreática se va consolidando y va haciendo como una pseudocápsula. Esto, después de la 4ª semana de iniciado el proceso agudo, se denomina una necrosis encapsulada o un WON, que llaman en inglés, Wall of Necrosis. Esto es la consecuencia de una necrosis pancreática aguda. La necrosis pancreática aguda es la complicación locorregional de las primeras 4 semanas y eso evoluciona a una necrosis encapsulada luego de la 4ª semana, que es en el momento ideal para tratarlas. Se espera aproximadamente 4 semanas para hacer el tratamiento. Si ustedes ven la foto del paciente, tiene un drenaje a nivel epigástrico. Este drenaje es un drenaje percutáneo que atraviesa el estómago, es transgástrico, y miren el contenido purulento del drenaje. Y como toda pancreatitis moderadamente severa, siempre hay una ocupación pleural izquierda, por eso tiene un drenaje pleural izquierdo. El paciente persiste con fiebre y taquicardia, y se le deben colocar otros 2 drenajes para drenar otras complicaciones. Estos drenajes son lateralizados a izquierda y generalmente no atraviesan el peritoneo parietal posterior. Miren todas las placas, tomografías, resonancias que se le realizaron al enfermo. Son enfermos que tienen una estadía en CTI, en cuidados intermedios, y tienen una estadía prolongada en los hospitales. Acá lo que pretendía mostrarles es el drenaje transgástrico de la colección y estos drenajes que entran por el flanco y el retroperitoneo izquierdo. Este paciente actualmente está bien clínicamente, es el paciente de la cuarentena que hemos tenido y creo que el fin de semana se va a ir de alta, se le van a sacar unos drenajes y se va a ir de alta. Esto es todo, es una patología realmente fascinante, como lo decían, que ha cambiado su tratamiento y su
su forma de encararla clínicamente en estos últimos 20 años. Así que espero que lo hayan disfrutado y muchas gracias.